Perspectiva cronológica de la evaluación psicológica, de los orígenes a la actualidad. Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, antecedentes de la evaluación. Antigüedad. Época. China, Egipto, Grecia y Roma. Autor. Cultura, civilizaciones orientales y clásicas. Las primeras civilizaciones desarrollaron formas básicas de evaluación para identificar habilidades y seleccionar personas para funciones sociales o administrativas, utilizando principalmente observación y exámenes, como los aplicados en China para elegir funcionarios. Siglos 1500 al 1800. Fecha 1575. Autor Juan Huarte de San Juan. En su obra Examen de ingenios para las ciencias, propuso que las personas tienen aptitudes naturales diferentes que influyen en su aprendizaje y elección profesional, aportando una de las primeras ideas sobre la evaluación de las diferencias individuales. Hoy hablaremos de los orígenes de la evaluación psicológica a finales del siglo XIX con tres figuras clave: Francis Galton, Wilhelm Wundt y James McKean Cattell. Francis Galton fue pionero en la psicometría, creando métodos estadísticos para medir capacidades humanas y sentando las bases de los tests psicológicos. Wilhelm Wundt fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, consolidando la psicología como ciencia independiente. James McKean, discípulo de Wundt, introdujo el término tests mentales en 1890 y aplicó la psicometría en la práctica educativa. En conclusión, estos tres autores marcaron el inicio de la evaluación psicológica científica, transformando la manera en que se estudia y mide la mente humana. Hola, ¿qué tal? Les habla Paula Mendoza y les estaría hablando de los inicios del siglo XX. En 1905 Vignell y Simon inventan los primeros test de inteligencia en Francia, donde se ve la dificultad progresiva con niños con problemas escolares. Dicen que todos piensan igual, pero a diferente velocidad. De ahí nace el CI, la edad mental, dividida por la cronológica por 100. Entre 1908 y 1911 mejoran la escala. En 1909, Henry Goddard traduce al inglés. En 1913, Goddard Ellis Island utiliza la prueba para detectar inmigrantes mentalmente defectuosos y así justificar su deportación. En 1916, Lewis Terman adapta la prueba de Stanford-Binet. En 1917 crea Army Alpha Beta, donde clasifican 1.7 millones de soldados de la Primera Guerra Mundial, donde se clasifican o desclasifican, teniendo en cuenta el alfa verbal y el beta no verbal. Ahora vamos a pasar a la época entre 1930 y 1950. En 1930, David Wechsler lanza Waze adultos y Whisk para niños. Superan la edad mental con puntuación desviación. En este caso, Rorschach crea unos test de proyectivas de personalidad masificadas dentro de la psicología clínica. En 1938, se realiza un anuario de medición mental de Burós, la MMY, esencial para realizar reseñas críticas de los test comerciales. Y también se crea la APA, que es un movimiento formal para elaborar normas éticas para guiar la conducta de los profesionales utilizando los instrumentos. En 1945 tenemos la psicología industrial después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1950 Fryer y Henry publican su libro Handbook Applied Psychology. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Julia Peña Pedraza y en esta parte de la línea de tiempo voy a hablar sobre las décadas de 1960 a 1980, un periodo importante para la evaluación psicológica, especialmente por la influencia de la psicología conductual y cognitiva. En primer lugar, en el año 1963, Stats desarrolla el llamado conductismo psicológico, un enfoque que influyó bastante en la evaluación aplicada a problemas clínicos y de salud.
Este modelo propone que la conducta humana no se explica únicamente por el ambiente, sino también por las características del organismo y la historia de aprendizaje de la persona. Más adelante, en 1975, Stats amplía este modelo y resalta que la conducta depende de la interacción entre tres elementos principales: organismo, entorno y la historia de aprendizaje. Esto permitió que la evaluación psicológica comenzara a enfocarse más en identificar variables importantes que ayudaran a comprender el problema del individuo y orientar la intervención. Finalmente, entre los años 1977 y 1978, Albert Bandura publica su teoría del aprendizaje social, también conocida como aprendizaje vicario, donde explica que gran parte de la conducta humana se aprende mediante la observación e imitación de modelos, es decir, aprendemos conductas observando a otras personas. En conclusión, durante este periodo, la evaluación psicológica se concibe como un proceso centrado en analizar la conducta y sus variables explicativas, teniendo en cuenta la interacción entre el individuo y su contexto. De esta manera se busca identificar factores aprendidos, repertorios conductuales y condiciones ambientales que influyen en el problema, con el objetivo de describir, explicar, predecir y orientar la intervención psicológica. Gracias. En este breve recorrido hablaremos de los principales aportes de la evaluación psicológica desde la década 1990 hasta la actualidad. En los años 90, Howard Gardner revolucionó la evaluación con su teoría de las inteligencias múltiples, proponiendo que la inteligencia no es única, sino diversa. Existen varios tipos de inteligencia como la lingüística, la musical, la corporal y la interpersonal, entre otras. Robert Stenger complementó esta visión con su teoría triárquica de la inteligencia que integra el aspecto analítico, creativo y práctico, ampliando las formas de evaluar las capacidades humanas. La Asociación Americana de Psicología, por su parte, ha establecido lineamientos éticos y técnicos que garantizan la validez, confiabilidad y pertenencia cultural de las pruebas psicológicas, consolidando estándares internacionales en la práctica profesional. En conclusión, desde 1990, la evaluación psicológica se ha enriquecido con nuevas teorías, marcos éticos, transformándose pues, en una herramienta más integral y adaptada también a la diversidad humana.